Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en el análisis político con los maestros en política, en ciencia política, don Alejandro Guillén y don José Ojeda. Este es un año electoral. El 2015 se distingue, entre muchas otras cosas, por las elecciones federales. Vamos a elegir a los diputados federales. La clase política, finalmente, reflejada ahí en estos hombres y mujeres, algunos ineptos, otros más ineptos que otros, pero ahí van a estar y nos van a pedir el voto, ya lo estarán haciendo, y algunos tendremos que decidir, algunos otros ya sabremos por quién votar o por quién no debemos de votar. ¿Qué se espera para este año en las elecciones? ¿Qué tipo de Cámara de Diputados vamos a generar los mexicanos? Pues primero creo que hay varios elementos de este proceso electoral. La concurrencia con elecciones locales. Prácticamente en todo el país vamos a tener elecciones federales, pero también elecciones locales. Ese es interesantísimo esta concurrencia que se va a dar. Esto significa que esta mitad de la presidencia de la República, estas elecciones intermedias, antes de elegir otra vez al presidente de la República, pues le va a dar ese oxígeno al presidente de la República de volver a estar de su lado, o se va a polarizar el ambiente y puede ser que en este proceso electoral pues sea tanta la polarización pues de que se empiecen a romper todos los acuerdos que durante los primeros 3 años se dieron con el presidente de la República. Estas elecciones también van a dar y van a medir fuerzas que tanto los partidos políticos tradicionales, PRD, PRI, PAN, están o pueden sostener sus preferencias electorales, y vamos a ver las nuevas partidos, como el caso de Morena, que tanto está anclado socialmente para poderles quitar, arrebatarles lo que de alguna forma ha venido pasando en nuestro país durante las últimas décadas, ¿no? Con una gran diferencia. Antes sabíamos que el PRI tenía una ideología y era congruente, pensemos eso en beneficio de los priistas, con lo que postulaban sus principios. El PAN, sabíamos que si bien no era un partido radical de derecha, era un partido que defendía lo más cercano a la doctrina social de la Iglesia, el bien común, pensemos eso. Los demás partidos identificados con la izquierda, hoy día el PRD los resumiría, pero en el pasado eran otros, pues ya sabíamos que tenían una ideología definida. Pareciera que hoy ya no hay ideologías en los partidos, o más bien, don Alejandro Guillén, pareciera que los políticos modernos del siglo XXI no tienen partido y no tienen ideología. Más bien hacen a un lado la ideología. Los partidos vemos, ahí tienen. Los vemos a los que antes estaban con el Baester, que estaban en el PRI, luego los vimos en el PAN o en el PANAL, y ahora los vemos como representantes del sí, mira, PAN. Todos los partidos políticos. A los priistas los vemos en el PAN, a los panistas algunos los vemos en el PRI, en fin, hay una revoltura. O en el PRD, incluso hay panistas que se van al PRD y viceversa. Mira, yo creo que el problema del transfugismo, me parece que no es lo grave. Se vale en un momento determinado cambiar de opinión. Yo creo que es parte incluso de la vida y de la madurez o de la juventud de cada quien. No, yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy es el predominio del pragmatismo por encima de las ideologías. Todos los partidos políticos, en México, por ejemplo, cuando se registran, pues llevan sus principios de doctrina, todos lo tienen. Pero es cierto, a partir de, ¿qué te gusta?, la caída del muro de Berlín desde 89, vino esta crisis de las ideologías, vino esta crisis de los partidos políticos precisamente por sus partes ideológicas. Y encontramos que, en efecto, en el siglo XXI pareciera que los políticos profesionales, los que se dedican a este asunto, hacen a un lado esos principios ideológicos y están más bien por el poder en sí. Pero en otros países no sucede lo mismo. Cuando tú hablas de la caída del muro de Berlín y cuando el libro aquel de la crisis de las civilizaciones de Samuel P. Huntington, seguramente maestro de alguno de ustedes, hablaba de la decadencia en relación al choque de las culturas, que hoy lo estamos viendo en el mundo, ¿no? El choque de las civilizaciones. El Estado Islámico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en México, o sea, ¿cómo imaginarse que un político
que mamó en la cuna el priismo, hoy sea el paladín del panismo. Sí, son asuntos de oportunidad ¿Cómo se también. imaginan ustedes que haya sido posible que Miguel Ángel Yunes, que fue uno de los protagonistas más importantes del espionaje mexicano en el viejo sistema político mexicano, desplace hoy a Margarita Zavala de una posición en la lista de los plurinominales, o del señor Euquid Castañón, cuyos orígenes son totalmente priistas? ¿Cómo lo explican? Y no me refiero a las personas, sino al fenómeno, porque este es el caso de Puebla, pero es a nivel nacional, ¿no? Sí, y el tema yo tiene que ver con los elementos que maneja Alejandro, y la palabra clave es el tema del pragmatismo. Es decir, aquí en el funcionalismo y el pragmatismo. Pero esto hecho a imagen y semejanza de nuestro sistema político mexicano, es decir, no tiene características de otros países, como bien lo señalas, no pasa esto con las características que pasan aquí en nuestro país. Pero estos elementos que sean las características que ha absorbido cada uno de la clase política que has referido o que se ha referido en esta mesa y en otras mesas, la clase política ha encontrado la comodidad de que la parte ideológica no sea el principal elemento que dé una candidatura, que dé una aspiración, o que incluso también, como lo referías, estos políticos profesionales también que Alejandro lo decía, es decir, el político profesional no es aquel que tiene una ideología marcada en nuestro país, no es aquel que tiene una ideología marcada y que va a mantener desde que entra hasta que sale de un puesto, de un cargo de elección popular, el color de su partido. Las características y los matices de nuestro país, de nuestro sistema político mexicano, es que es el pragmatismo y de que si en este momento conviene estos intereses, pues vamos por acá, y si conviene estos, vamos hacia allá. Entonces va a ser más de lo mismo. Sí, pero esto es interesante, que esto es para que prevalezca la clase política. O sea, es decir, finalmente todos somos el conjunto de ciudadanos, nos convertimos en la caja de resonancia de los intereses y del placer, del goce, del poder de aquellas personas que nos están pidiendo el voto y que los vamos a ver después en la Cámara, y van a hacer lo que ellos quieran, no lo que los ciudadanos necesitamos que suceda. Incluso hay un elemento interesante que yo creo que los ciudadanos ni siquiera se han enterado de que hay un partido de fútbol. ¿Sí? Sí. O sea, los ciudadanos ni siquiera son espectadores, ¿sí? Mucho menos están en la banca, ni mucho menos son los árbitros, ¿no? Es decir, este estadio político que tenemos en nuestro país, los elementos que hay en este estadio, pues es que la clase política, lo que más conviene a esa clase política, y sobre todo para seguir con esos privilegios de esta clase política. Eso es gozar el privilegio, tener el placer y ese privilegio del ejercicio del poder. Por ahí va el tema. Sí, y se ponen reglas para ello, y respetan esas reglas o procuran respetar esas reglas, porque al final de cuentas el respeto a esas reglas les permite seguir manteniendo estas posiciones. Quizá matizando un poco. Yo no tenía una teoría de esto. Yo leí hace cuando escribe los la diálogos. Cárcel, no el diálogo, sino la otra parte el manual de pues, el trepador, que le llamaron después, claro, de forma más comercial o más coloquial, describe la razón que tienen unos y otros, los que están dentro en el poder y los que están fuera. Los dos tienen razón, uno en querer seguir teniéndolo y otro en que le toque ahora a él. Claro, y mira, regresando al punto, lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? A partir del 82 para acá, vimos como poco a poco ese partido hegemónico, pues antes era suicida salirse de él. O sea, realmente, ¿quién se atrevía a ser de oposición? A ser de oposición, irse al PAN, que era el único partido que realmente fungía como tal. Lo que hemos venido observando a partir de 1982, cómo poco a poco se fue desintegrando este partido hegemónico, cómo el sistema de partidos se fue transformando, y en buena parte también por la presión de la sociedad. No hagamos a un lado todas las luchas estas intensas que se dieron en los 80s por la defensa del voto, etcétera, que creo que fueron luchas importantes, luchas sociales importantes, y que generaron un cambio del sistema político y un cambio en el sistema de partidos. Entonces, lo que hoy estamos observando es precisamente cómo buena parte de los políticos profesionales pues ya observan que si tienen más posibilidades haciendo a través del transfugismo, pasando de un partido a otro, o haciendo alianzas con otros partidos, bueno, pues si hay más posibilidades de conservar el poder o de obtener el poder, pues lo van a hacer.
Y así funcionan, y así se han establecido estas reglas, y eso es lo que nos tiene también un poco en esta situación de que hay una falta de identidad ideológica de los políticos, de buena parte de los políticos, aunque no de todos, no todos los tránsfugas necesariamente son personajes que no asumen en un momento determinado ya sus posiciones ideológicas. No sé, estoy pensando en el caso de Cárdenas, Juan José Rodríguez Prats, por ejemplo, Rodríguez Prats, que salió del PRI para pasar, que me parece que son personas sí, que más o menos tratan de mantener una congruencia. No se sí, puede pero generalizar, no se generaliza, pero sí las principales características de lo que ha pasado en nuestro país y tiene más los rasgos que hemos discutido. Todos los candidatos a la Exacto. presidencia por el PRD se han salido del PRD, por ejemplo. Sí, y eso es interesante. La crisis que está viendo el PRD habla precisamente de lo mal que están en este momento en la parte ideológica. Es decir, que si analizamos al PRD de pies a cabeza, cómo ha funcionado en los últimos años, pues yo creo que no tiene nada que ver con esa ideología de izquierda que se abanderó durante muchos años, ¿no? ¿Cómo se repartirá la Cámara, según ustedes? ¿Quiénes ganarán? ¿Quién controlará la Cámara de Diputados? Yo creo que ese es un tema interesante que, otra vez regresando, yo creo que en este momento, desde mi punto de vista, prácticamente no importa quién tenga mayoría en estos partidos, me refiero a los principales, PRD, PRI, PAN, porque al final del día hasta es más cómodo muchas veces negociar con la oposición de estos partidos que hasta con sus mismos correligionarios, ¿no? Aquí yo creo que el único elemento que va a romper es el tema de Morena, ¿no? Pero Morena, por más que pueda tener crecimiento, difícilmente va a poder arrebatar el control de una de las cámaras, ¿no? Fuera de Morena. O sea, ¿el enemigo a vencer es Morena? Desde mi punto de vista es Morena, y sobre todo también que varios partidos, por ejemplo, no se pudo hacer la alianza PAN-PRD, ¿no? Ahorita en las elecciones se rompieron esa alianza que iba a ser una alianza significativa para poder competir con el PRI. El PAN ya desapareció como partido político en cuanto a su ideología. Los que dirigen hoy el PAN no son... Pues ahí el tema es interesante como pues desgranarlo, ¿no? Para saber qué está pasando. A veces con me da la impresión que tienen miedo de criticar al PAN. No. Los candidatos del PAN, a nivel nacional, no hablo de los de aquí, a nivel nacional, ¿los candidatos del PAN son panistas realmente o qué van a defender? ¿Los del PRI lo son? No, mira, lo que está ¿Son viendo los grupos de poder del PRI tradicional, el yerno de fulano, el hijo de sutano, el cuñado de mengano, el cacique de la sierra, No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, exacto, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. ¿Por qué? Porque los partidos políticos siempre han tenido en su interior pugna de grupos. O sea, siempre han tenido grupos. Eso de pensar en los partidos políticos como monolitos no es así. O sea, todos los partidos tienen en su interior liderazgos que compiten por la hegemonía de los partidos. Y recordemos que el Partido de Acción Nacional no es la primera vez que vive esta situación, ni mucho menos. No, por supuesto. Desde 1976, por ejemplo, cuando no sacaron candidato a la presidencia de la República, se hablaba también de que ya los panistas de adeveras estaban siendo desplazados por los cuando Diego nuevos Fernández se panistas, enfermó después del debate que le ganó etcétera. a Zedillo, ¿no? Y también hablamos de los neopanistas en época de Cloutier, cuando desplazan a los que anteriormente... A los tradicionalistas. En fin, hemos Pero visto... ahí salen Fraile, Anatere, etcétera. Hemos visto ese pleito en el Partido de Acción Nacional varias ocasiones, y en esta ocasión, bueno, pues estamos viendo cómo un grupo se convierte en grupo hegemónico dentro del partido y desplaza al otro. Sí. Hoy, por ejemplo, el caso de Margarita, Sí. el caso de Margarita, a muchos ha llamado la atención, ¿por qué? Si es una panista tradicional y demás. Bueno, veamos lo que hizo Felipe Calderón hace 3 años, precisamente, con los candidatos. ¡Pum! Vale, ¿no? O sea, simplemente arrasó en dos Podríamos ¿no? pensar que el único partido, bueno, Morena tal vez, y es un referente histórico la posición que ha guardado López Obrador en los últimos 12 años, ¿no? Pero, al margen de esto, el PAN ha sido el único partido que ha entendido que tiene que modernizarse y generar un tipo de militancia y de alianza diferente. Antes, para ser panista había que pasar casi por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Hoy día esto no es un requisito, ni siquiera el tema religioso, ni mucho menos, ¿no? Ni actos de fe. Pero el PAN se ha adaptado a las condiciones de la demanda de los jóvenes que no conocieron ni lo que fue la Revolución Mexicana, ni los cachorros de la Revolución, ni a Díaz Ordaz, ni a Luis Echeverría, ni a ninguno de los errores del 94. Con 2 problemas. ¿Con cuáles? Primero, que ya gobernó 12 años y el poder los desgastó.
Y el segundo punto, los problemas de corrupción que tiene. Que eso también le ha golpeado, le ha golpeado casinos, etcétera, ¿no? Las moches, ¿no? Que es un asunto de corrupción serio. Sí, aunque también yo creo que el PAN, como llegó al poder... Pero más de lo que han robado los peristas, no creo, ¿eh? Digo, bueno, por las décadas han desempeñado el... No tenemos los datos, pero han desempeñado el ejercicio del poder 70 años. Igual uno que otro, o sea, el asunto no es que tanto es tantito, Carlos Salinas simplemente no es el político más pobre de México. Simplemente ¿no? También hace, que ese es el problema que vamos a enfrentar ahora estas elecciones. Deberíamos de cuestionar Los partidos políticos con honestidad. Claro, los partidos políticos en este momento están siendo sumamente cuestionados precisamente por el problema de la corrupción. Lo que generó Ayotzinapa, no solo, cuando se generó el problema de Ayotzinapa, quienes estaban en la lupa eran los panistas, antes de que se generara lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa nos quitó los lentes oscuros y a los que tenían miopía les puso los lentes. Y entonces... Si quitáramos el tema Ayotzinapa, ahorita el PRI estaría en caballo de Hacienda para arrasar en las elecciones. Aunque todavía, bueno, ya las encuestas que salieron en noviembre y diciembre todavía ponen al PRI un tanto arriba. Pero no para arrasar como después de las ni reformas mucho que se menos. dieron estructurales en nuestro Digamos país. que tienen el control desde Los Pinos y no lo están. Tenían el control después de las reformas que se dieron, sobre todo la energética, prácticamente la presión a nivel internacional era que México era perfecto. Sí. ¿Nos quedamos con la idea de que no importa quién gane? No, yo creo que sí importa. ¿Sí? Yo creo que sí importa. ¿Quién te gustaría o quién piensas que deba ganar las posiciones mayoritarias, Alejandro? No, mira, ahí sí me reservo mi opinión, pero lo que es importante es que los ciudadanos pues vayan haciendo esta valoración de los partidos políticos y algo que comentaba hace un momento Pepe, realmente estamos en una situación en la cual puede haber nuevos actores que llenen este espacio que están dejando los grandes. ¿Los candidatos independientes? En este momento, por ejemplo, los candidatos independientes, puede ser de alguna manera los partidos nuevos, aunque realmente el único con posibilidades, en eso coincido, es Morena, es el único con posibilidades realmente de conservar el registro. No es tanto el enemigo a vencer en este momento. Exacto. Creo que es parte de la aduana que tiene que pasar López Obrador para 2018. Pero conforme se sigan deteriorando los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos como el PAN, el PRI, el PRD, que han sido sumamente golpeados este año que pasó, pues va a llegar alguien que va a llenar esos huecos. Señores, muchísimas gracias. El tema de las candidaturas ciudadanas es fundamental, seguramente en otro momento. En otro momento, inclusive yo creo que podríamos invitar, cuando ya lo sean, ¿no?, a las personas que muchos seguramente no van a llegar. Si es que reúnen las 6,000 firmas, ¿no? Será interesante. Ahí está un detalle. Don Alejandro Guillén, un placer. Igualmente. Nos veremos por aquí en cualquier momento, en las redes sociales, en estos programas de los periodistas, con el análisis breve y sustancioso.